aquí en Evangelio según Mateo 17, del 1 al 8, este conocido pasaje de la transfiguración, que, bueno, en el Evangelio según Mateo, pues es también a destacar, ¿no?, que está en el contexto del capítulo 16 de Mateo. Sabemos que es un capítulo importante, lo que allí se dice, porque ahí tenemos la confesión de Pedro acerca de Jesús, de que él era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y está esas conocidas también palabras, ¿no?, de Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Pero esto contrasta después con lo que viene a continuación, porque el mismo Pedro está reconviniendo a Jesús, ¿no?, un poco versículos más tarde, porque Jesús había anunciado su muerte y su resurrección, pero sobre todo sus sufrimientos y muerte, y él dijo: Señor, ten misericordia de ti, nada de esto te acontezca. Y sabemos entonces la muy fuerte respuesta del Señor Jesús al apóstol Pedro, que le había dicho esas palabras tan grandes, ¿no?, acerca de él y acerca de la iglesia también. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, y después, a continuación de eso, están las demandas de Jesús para ser su discípulo. Y es lo que tenemos al final de este capítulo 16, ¿no? Dijo Jesús a sus discípulos, versículo 24, estas demandas, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ser discípulo de Jesús es seguir a Jesús. Y están estas dos demandas, de negarse a sí mismo y de tomar su cruz. De no vivir uno más para sí, sino para vivir para Dios, para vivir para Cristo, y después el tomar su cruz, que es, acordémonos, la cruz era un instrumento de ejecución en el tiempo de Jesús, y él iba a morir de ahí. No es entonces en el sentido de que tome aquí pues la aflicción que le ha tocado, etcétera, etcétera, no. Tomar la cruz significa realmente estar dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús y por el Evangelio. Y por eso dice que todo aquel que se avergüence de él y de sus palabras, él se avergonzará de esa persona cuando venga con sus santos ángeles. Entonces, esto es contexto de este acontecimiento en el Evangelio de Mateo. Vemos que lo que nos da a entender entre las palabras de Pedro: Señor, ten misericordia de ti, que nada de esto te acontezca. Seguramente Pedro no le estaba diciendo solamente acerca de Jesús, que él estaba diciendo o pensando para sí mismo: si eso le pasa a él, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Y, por lo tanto, él lo que querría sería lo contrario, pero no solamente para Jesús, sino para uno mismo. Al oír esa palabra de Jesús, seguramente él tendría miedo, tendría temor de lo que le podría ocurrir a él. Y bien, pues entonces vemos que esto, humanamente hablando, es comprensible. No hay nada más comprensible en esta vida que el tener miedo ante el peligro o el tener miedo ante pues las posibles aflicciones que nos puedan venir. Sobre todo, pues vemos, ¿no? Si es algo que nos está ya anunciado de antemano. Pero, ¿cómo vamos a hacer frente a esto nosotros? ¿De dónde vamos a nosotros afrontar estas circunstancias que vienen? ¿Cómo vamos a no temer? ¿Cómo vamos a sacar nosotros, o de dónde vamos a sacar nosotros el ánimo y las fuerzas? Pues en una sola palabra, de contemplar a Jesús. De Jesús, de mirar y contemplar la gloria
del Señor Jesús. Y es, en una frase, en pocas palabras, el resumen de este texto que hemos leído de la transfiguración. Esta palabra transfiguración que traduce del original una palabra que es prácticamente muy idéntica a la nuestra metamorfosis. La metamorfosis es una transformación. Entonces Jesús se transformó o tuvo esa transfiguración, pero para ello pues lo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan de entre los 12. Era un grupo, digamos, que él solía tomar aparte para mostrarle más cosas, para confiarles más de la revelación y de la palabra. Y entonces dice que los llevó aparte a un monte alto que estaba, por lo tanto, en la tierra de Israel. ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es la identidad del monte? Bueno, pues algunos dicen que pueda ser el monte Tabor. Otros, pues, como dicen también que era alto, pues que podría ser el monte Hermón. Pero, en todo caso, la identidad del monte es lo de menos, porque la palabra de Dios no nos lo dice. Lo importante es el significado de que los lleve a un monte. Y esto de subir al monte es algo que ya lo encontramos en la palabra del Señor. Esto es un movimiento, subir al monte, que simboliza el recibir también la revelación de Dios. Moisés lo hizo, ¿nos acordamos? En Sinaí. Él subió al monte y estuvo ayunando 40 días y 40 noches antes de recibir las tablas de la ley. Y también, pues, Elías. Elías también fue al monte Horeb, que por cierto es el mismo monte de Sinaí, con el cambiado el nombre. Y entonces él también estuvo ahí, escondido en una caverna, y entonces ahí él, tuvo la revelación también del Señor, que pasaba delante de él en un silbo delicado y apacible. Los dos personas, ¿verdad? Los dos personajes del Antiguo Testamento principales, como vamos a ver. Moisés por una parte y Elías también. Y bueno, pues entonces vemos que los llevó allí y se transfiguró, ¿no? Esta palabra, digo, de la metamorfosis, se transfiguró delante de ellos, se transformó de una manera visible. ¿De qué manera? Pues dice, resplandeció su rostro como el sol. Y esto entonces nos recuerda a lo que leemos en, por ejemplo, Apocalipsis, cuando el Jesús glorificado, después de su resurrección y su ascensión, se aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, y entonces leemos de su apariencia absolutamente gloriosa. Leemos que en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Entonces vemos la cara de Jesús, el rostro de Jesús era como el sol. Y esto también nos recuerda cuando Jesús se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco, que en pleno día, al mediodía, se vio rodeado de un resplandor mayor que la luz del sol. Y oyó también entonces la voz de Jesús que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, fijémonos, ¿no?, que Jesús se apareció de esta manera, se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol. Pensémoslo, ¿no? ¿Podemos mirar directamente al sol? ¿A qué no? Si lo hacemos, podemos tener lesiones oculares, incluso nos podemos quedar ciegos. No es nada aconsejable, y es lo que ocurre con los eclipses solares, porque, bueno, está tapado por la luna, pero sigue habiendo el mismo brillo, sigue habiendo el mismo resplandor, y es por eso tan peligroso. No podemos mirar al sol a la cara, ¿verdad? Pues su rostro brillaba como la luz del sol. Pero además dice que sus vestidos se volvieron blancos, pero dice blancos como la luz. En el Evangelio de Marcos dice que era tan blanco que ningún lavador lo podía hacer igual. Pero aquí dice que es blancos como la luz.
Y esto pues nos recuerda también, nos recuerda de Él, de Jesucristo, que Él es Dios. ¿Por qué? Salmo 104, versículo 2, un texto que leemos muy a menudo, ¿verdad? Salmo 104, versículo 2, que dice: el que se cubre de luz como de vestidura. Hablando de Dios. A Dios nadie lo puede ver. La esencia de Dios es invisible para el hombre. Y entonces Dios se viste de luz para que nadie pueda ver, no, si pudiera, la esencia infinita del Señor. Dios se viste de luz, como también vemos en Jesús, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1:3. ¿Quién? Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su misma esencia. Entonces, Él es el resplandor de su gloria. Y Jesús entonces brilla con la gloria de Dios, pero no, digamos, como un reflejo, que algo que no le es propio, sino que es algo que brilla en Él, pero de dentro para afuera. Eso es lo que está en ese credo antiguo que decía que Él es Dios de Dios y luz de luz. Él es la luz por la cual conocemos la luz de Dios. Él, Señor Dios, se muestra a través de Cristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso Él va a conocer la luz del Padre. Él mismo es la luz. Bien, pues entonces esto es la transfiguración tan gloriosa que tuvo delante de Dios. Y está hablando, por lo tanto, de la gloria de Dios. Tuvieron una visión de la gloria de Dios en el rostro y las vestiduras de Jesús. Y esto estaba hablando de su divinidad, que Él es Dios, hecho hombre. Y bien, entonces vemos la reacción que tuvo Pedro, entonces, en el versículo 4. Pedro respondiendo dijo a Jesús: Señor, bueno es, dice, que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 2 cabañas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías. Y si lo paramos a pensar, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que nos quedemos aquí. Es como, bueno, vamos a permanecer, esto es un instante glorioso. Vamos a quedarnos los 3. Vamos a continuar los 3 en este mismo lugar. Y 3 cabañas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Cabañas, que esto nos recuerda también acerca de, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, que estaba Israel entonces conmemorando la salida de Israel y que estuvieron peregrinando en el desierto y estaban entonces construyendo esas cabañas, ¿no? Esos tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, que es cabañas, con ramas, con palmas, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces esto está bien, un deseo, que este instante perdure para siempre, ¿no? Es como lo que decíamos la semana anterior, ¿no? El que se va a casar o que este instante dure para siempre. Algo parecido tenía aquí el apóstol Pedro, que esto dure para siempre. Bueno, pero fijémonos al hacerlo, dice 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De alguna manera lo está poniendo al mismo plano, ¿verdad? Jesús, Moisés y Elías, los 3 más o menos están a la misma altura. 3 personas, 3 cabañas y los 3 discípulos, ¿no? Bien, pues entonces vemos que esto es lo que propicia, lo que continúa, lo que sigue aquí en esta historia, porque ahora irrumpe el Señor, aquí irrumpe el Padre. En el versículo dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube brillante los cubrió. La nube brillante es entonces algo que nos recuerda al Antiguo Testamento. Está la Shekinah, está también la nube
por la cual Dios guiaba al pueblo durante el día, después de sacarlo de Egipto, en columna de fuego también durante la noche, brillando en oscuridad, la Shekinah también, la nube de gloria que llenó el templo cuando Salomón lo inauguró. Y entonces es la nube de gloria que viene ahora y que cubre allí donde estaban. Era también entonces una manifestación gloriosa de Dios. Evidentemente no era la nube, pero era una manifestación visible de la gloria de Dios. Y también se manifestó Dios en la voz que vino de esa nube. La voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Esta palabra, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no es la primera vez que lo ocurre, nos acordamos, ¿verdad? La encontramos en el momento del bautismo de Jesús. Cuando se oye la voz del Padre que dice esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo en forma visible como paloma y se pone sobre Jesús. Y ahí entonces hay una manifestación visible y audible también de la Trinidad, la voz del Padre, el Hijo, que ha sido pues entonces señalado, ¿verdad?, por el Padre y también por el Espíritu Santo en forma de paloma. Bien, pues entonces vemos que esta voz de Dios que dice mi Hijo amado, no está hablando entonces de Él de cualquier manera. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Es adoptado como hijo de Dios, ¿verdad? Pero Jesús es su Hijo amado. Jesús es su Hijo unigénito. Jesús es el único engendrado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde toda la eternidad. No lo ha creado el Padre, sino que es eternamente engendrado del Padre. Es el Hijo de Dios supremamente, el Hijo supremo de Dios. Los demás somos adoptados en Él, en Cristo. Pero Él es por naturaleza el único unigénito. Más entonces acerca de la divinidad de Él. Pero la voz del Padre también dice esto: a Él oíd. A Él oíd. Y esto es una referencia también clara. ¿A qué? A otro pasaje de las Escrituras. En Deuteronomio, en el capítulo 18. Allí está hablando de las prácticas de las naciones paganas alrededor de Israel. Que oyen a agoreros, que oyen a adivinos, que oyen a gente que le echa las cartas, etcétera, 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 y las suertes. Dice: a vosotros no os ha permitido así el Señor. Y dice en el versículo 15, Deuteronomio 18, 15: profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Y quién está diciendo esto de él? Como yo. Moisés. Moisés es el primer profeta. Y dice: el Señor os va a ir levantando profetas, ¿no? Y los tenéis que oír. Pero ahora bien, esto se va a cumplir cuando Él envíe a su Hijo al mundo. Porque entonces el Señor sí va a hablar ya de manera definitiva. En Hebreos capítulo 1 dice, versículo 1, Dios, habiendo hablado a los padres de muchas maneras, ¿no?, en distintos momentos, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Él es el profeta con mayúscula de Dios. Los demás eran, por lo tanto, según el modelo de Moisés. Elías era también, podemos decir, el profeta más famoso, se puede decir, más representativo de los profetas del Antiguo Testamento, por la obra que el Señor hizo por medio de él, pero no era el profeta definitivo que el Señor había anunciado: a él oiréis. Incluso
todos los profetas que habían hablado antes, todos los profetas que habían hablado antes en el Antiguo Testamento hablaron por el Espíritu de Cristo. Cristo, se puede decir, habló por medio de ellos. En 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 11 leemos acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba, fijémonos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Es decir, los profetas profetizaron por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo habló por medio de ellos. O sea que, al final, el profeta es Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento también. Y ahora, por lo tanto, vemos aquí esas tres cabañas que quería hacer no tiene sentido. Porque ya la palabra dada por los profetas del Antiguo Testamento ya tiene lugar en Cristo. Ya se cumple en Cristo. Y entonces, nos acordamos, 1 Corintios capítulo 13, lo decíamos, ¿no? Están los dones, están las profecías, están tantas cosas, ¿no? Y dice, pero ahora permanecen solamente tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Hay cosas que se van a venir ya a quedar en desuso. Hay cosas que ya se van a pasar. Pero la fe, la esperanza y el amor permanecen. Lo mismo también con las revelaciones. Ya ahora Dios no nos revela como en el Antiguo Testamento. Ni siquiera en el tiempo de los profetas del Nuevo Testamento. Nos revela en el Hijo. Y nos revela en su palabra. Y Él ya nos ha hablado una vez y para siempre por medio de Él. Ya está completa. Entonces esto es lo que permanece. La revelación de Cristo. Y solamente permanece Cristo. Solamente permanece Cristo. Y es lo que aquí dice. El versículo 8. Alzando a ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo demás ya vino a estar caduco. Solo queda Cristo. Y esto es algo que tenemos que subrayar aquí en nuestra Biblia. Lo tenemos que recibir y pensar. Solo quedará Cristo. Y en la iglesia solo quedará Cristo. Y nadie tiene que poner la vista, ni en Moisés, ni en Elías, ni en este, ni en aquel, ni en este pastor o en aquel evangelista, en ningún otro que haga ningún servicio a Cristo. Porque si hacen algo, es por el Espíritu de Cristo que habita en ellos. Es por la gracia de Dios. Es por el don que Dios le ha dado. Pero no es algo propio. Es Dios quien actúa por medio de ellos. Pero al final, ellos son siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Nada más. Nadie ponga entonces la mirada, ni busque entonces en este pastor, o en aquel otro, o en aquel siervo, ninguna perfección, porque eso sería desviar la atención de Cristo. Y al final solamente se quedó Jesús solo. Vemos entonces la gloria divina de Jesús. La gloria divina de Jesús. Y entonces, como tantas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cuando Dios irrumpe y se revela a la gente su majestad, su soberanía, su gloria, la gente cae como muerta. Isaías en el templo, ¿verdad? Tantas y tantas veces que se ve de los siervos de Dios que caen postrados a tierra. En el Nuevo Testamento también lo vemos en los evangelios mismos. Pedro, en distintos momentos, ¿no? Cae a tierra, porque no le quedaba pues ya ni aliento en él. Ante la sensación, sí, de la grandeza de Cristo, de que Dios ha venido con nosotros, Dios ha venido a nosotros y que Él es absolutamente santo y todopoderoso. Y aquí también vemos, oyendo esto, versículo 6, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor por estar delante de Dios, tuvieron gran temor por estar ante la gloria de Dios. Pero vemos la gracia del Señor, la gracia de Cristo. Y vino, se acercó y los tocó y les dijo: levantaos
y no teméis. Levantaos, poneos en pie. Continuad entonces adelante. Seguid vuestro servicio. Y bueno, pues lo que tenga que ser, será. Pero yo estoy con vosotros. He aquí yo, el que habéis visto aquí, con toda mi gloria divina, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces esto es el ánimo. Y esto es entonces la fortaleza. Y esto es el consuelo que tenemos. La gracia de Cristo. Cristo con nosotros. Entonces, la valentía que decíamos al principio, esto no viene de nuestro propio corazón. Esto no viene de nuestras propias fuerzas. Esto no proviene de que nosotros seamos pues, muy echados para adelante o lo que sea. Esto proviene de Cristo. Esto es que Él es el Señor glorioso, el Señor de la gloria. Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Y Él ha dicho, no os abandonaré. En ningún modo os abandonaré. En Hebreos capítulo 13. En ningún modo. Yo estoy con vosotros siempre. Él es mi ayudador, por lo tanto, no temeré lo que me hará el hombre. Y bien, entonces, fijémonos, ¿no? Esto es así siempre para los creyentes. Así siempre para la iglesia del Señor. Entonces, hermano, hermana también. Toma tiempo para estar considerando acerca de Cristo. Mirando acerca a Cristo. Contemplando su gloria. La gloria del Señor glorioso. Porque esto, vemos, también nos va a transformar a nosotros. Contemplar a Cristo nos transforma. Dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. La gloria del Señor Jesucristo. La gloria del Señor Jesucristo que leemos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandecer a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo brilla la gloria de Dios. Entonces nosotros a cara descubierta, como en un espejo, contemplando, mirando la gloria del Señor, esa gloria de Dios brillando en la cara de Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria. Nosotros también, de gloria en gloria, en su misma imagen, por el Espíritu del Señor. Nosotros también somos transformados al contemplar con los ojos de nuestro entendimiento, con los ojos de nuestra alma, al Señor. Y esto es lo que también nos tiene que ocupar. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a avanzar en la santificación? Contemplando la gloria del Señor en el rostro de Jesucristo. Los únicos que no lo ven, como dicen aquí en 2 de Corintios 3, son aquellos que tienen los ojos velados. Está hablando de los judíos, de incrédulos, ¿no? Que tienen también el entendimiento embotado, que tienen el corazón endurecido, dice. Pero aún, incluso para ellos hay esperanza, porque dice, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, para ver la gloria del Señor, ver la gloria del Señor Jesucristo. Uno tiene que volverse de sus propios pecados a Cristo. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados y dejar de vivir para sí, de ponerse en el centro de la vida y de la existencia, para volverse a Cristo como el sacrificio de Dios por sus pecados y para que sea en adelante su Señor y Salvador. Pues al hacerlo es cuando se le caen a uno estas escamas sobre los ojos, como le pasó al apóstol Pablo. Y al volverse a él, uno comprende que la gloria de Cristo
La gloria de Dios ha venido a los hombres para nuestra salvación. Bien, pues hermanos, que el Señor nos ayude y nos ayude entonces, como decimos, a estar contemplando esta gloria de cómo se transformó Jesucristo y que esto siga transformándonos a nosotros, a su imagen. Así sea. Amén. Amén.